Bendiciones, queridos amigos de las naciones, gran familia de Dios y todos nuestros amigos que nos ven en toda región y país del mundo. Le habla el apóstol y profeta Ronnie Chávez para continuar con nuestra escuela profética para la familia. Una instancia que Dios nos está regalando precisamente para que podamos llegar hasta usted en su casa, en su oficina, en su apartamento, en donde usted se encuentre ahora, para que sea edificado con la bendición y la palabra del Señor. Hemos estado ayer diciéndole cosas que vamos a tratar, temas que vamos a utilizar, pero sobre todo iniciamos nuestro programa de ayer diciéndole que tenemos que estar claros que aunque el mundo está pasando una situación muy difícil, las naciones, no sé la suya, la mía está en situación crítica en muchos campos, mejorando en otros, pero al final vamos a pasar todos los pueblos del mundo por esta disyuntiva con la aparición de este virus COVID-19. Y nosotros tenemos que tener la entereza, tenemos que tener la cobertura espiritual fuerte para soltarla sobre otra familia, sobre otra gente. Somos el pueblo de Dios, el pueblo de fe, que sabe que Dios está en control de todas las cosas, absolutamente de todas las cosas. Señalé en el día de ayer que el libro de Job nos enseña que no hay ningún despropósito en Dios. Todo tiene un fin. En Dios todo tiene un propósito. Y como dijo mi buen amigo Guido Raúl Ávila, él señala una frase extraordinaria que dice que con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Al final de todo esto vamos a ver gente de Dios más fuerte, familias más unidas, familias más integradas. Vamos a ver a Dios operar en el seno familiar, salvando, restaurando, reconciliando gente, y a usted y a mí y a muchos otros, haciendo gala de la creatividad para llevar el mensaje del Evangelio a estas familias. A través de la internet tenemos la opción maravillosa, a través de nuestros correos electrónicos y de nuestros teléfonos y a través del mismo WhatsApp y otras fórmulas que nos da hoy la tecnología, podemos llegar con mensajes, con artes bien elaborados, con mensajes y frases o versículos bíblicos a nuestras familias. Es un tiempo extraordinario para evangelizar y creo que lo vamos a aprovechar al máximo, pero tenemos que entrar en las aguas y salir de esa situación rápidamente. Tenemos que salir de cualquier bache, de cualquier hoyo donde nos haya metido esta presión informativa, en donde la gente se deprime, la gente entra en temor, algunos en pánico. Nosotros tenemos que estar confiados. El salmista David dijo con claridad: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. El mismo salmista David dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y tú preparas la mesa aún delante de mis angustiadores. Él dice que ciertamente el bien y la misericordia de Jehová nos seguirá por largos días. Así que vamos a continuar creyéndole a Dios, vamos a continuar confiando en Él. Él lo ha hecho siempre a lo largo de los siglos con otras generaciones, lo está haciendo con nosotros. Él es un Dios que nos cuida, vela por nosotros, es un Dios de milagros, de maravillas, y lo mejor que podemos hacer es aprovechar este tiempo que tenemos, estos días en familia, estos días sea entre comillas recluidos o aislados en casa. Aprovechémoslo para leer la Biblia, para ponernos como meta leer todos los evangelios, o quizás ir más allá, por tu provincia o por tu estado, por tu pueblo, por tu yo diría sector, por tu barrio. Levanta bandera donde quiera que estés y proclama el nombre del Señor. Usa los decretos apostólicos, declara salmos. No pierdas la confianza en Dios ni la fe, porque Él, aleluya, hace cosas extraordinarias cuando clamamos a Él. Ya lo dice el profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Y bueno, iniciamos ayer nuestra escuela profética para la familia,
hablándote acerca de Apocalipsis 22:1, que nos habla de un río de agua de vida cristalina que sale desde el trono de Dios y fluye a través del Cordero. Y te mencionamos varios elementos que estaban presentes en este versículo. Un río, el río de Dios, que representa su poder, representa la potencia y la fuerza y autoridad de su trono y de su reino, de su persona, porque Dios es el Dios supremo, el único Dios verdadero, el creador de todas las cosas, el que hace posible que hombres ricos y pobres, blancos y amarillos puedan vivir. Él es el que determina los tiempos y las sazones en el mundo, y por eso el río de Dios que aparece en Apocalipsis 22:1 nos habla del poder de Dios. Es un símbolo vivo, profético, simbólico, que nos habla del poder de Dios. Siempre que el río aparece en la Biblia, está hablando de poder divino. ¿Recuerdas allá en Lucas 7:37 cuando Jesús dice con claridad, hablando a los que venían de estar en las festividades del templo, que no encontraron satisfacción, Él se puso en pie en el estanque de Siloé, que significa el estanque del enviado? Algunos dicen el estanque del enviado es el estanque del apóstol, y Jesús era el apóstol. Por lo tanto, Él dice, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva que saltarán para vida eterna. Está hablando de esos ríos del poder, de la autoridad de Dios, ese río del Espíritu que puede fluir a través de nosotros, siempre y cuando nosotros estemos bebiendo de la fuente que es Cristo. Por eso dice el Apocalipsis 22:1 que el río de Dios, ese río de poder, de autoridad, de milagro, de sobrenaturalidad, fluye desde el trono, pero es a través del Cordero. Todo lo bueno, todo lo milagroso, todo lo que es de salvación y de milagros, lo vamos a recibir a través del Cordero de Dios, Jesucristo. En mi caso particular y en este ministerio, no oramos por ningún otro nombre, sino el nombre santísimo de Jesucristo. No pedimos milagros, sino en el único nombre mediante el cual podemos ser salvos y podemos ser sanos, y ese es el nombre maravilloso de Jesucristo. Entonces hablamos de esos detalles de el Apocalipsis 22:1, el río de Dios que habla de su poder, de la necesidad de que entendamos que ese poder y esa potencia divina va a fluir a través de Jesucristo, y que nosotros, para ser también vehículos, receptores y también transmisores de ese poder, tenemos que estar apegados a Él, ser adoradores de Él, ser seguidores de Él y de su palabra, para que entonces podamos ser utilizados por Dios. También, obviamente, dijimos que ese río sale del Cordero. Eso significa, aleluya, que reitero, a través de Jesucristo que Dios hace los milagros y las maravillas, pero también mencionamos que sale del trono. Y ese trono, dijimos, tiene dos fundamentos, tiene dos grandes pilares. Uno, lo apostólico, que está relacionado con lo gubernamental, lo administrativo del reino de Dios. En la economía y administración divina del reino, Dios determinó que lo apostólico es lo que se encargará de los dones, los llamados, a quién Dios llama, a quién Dios utiliza, a dónde lo enviará, qué equipamiento de dones o de poder le dará, cuál será la jurisprudencia, a qué territorio, a qué naciones lo enviará, en qué ministerio lo usará, de qué manera particular lo va a usar. Eso es lo apostólico, que fluye desde el trono. Y está el otro gran pilar, que es lo profético. Lo profético se relaciona con lo sobrenatural, con lo demostrativo del reino de Dios, y tiene que ver con milagros, con señales, con prodigios, maravillas, manifestación de poder creativo, manifestación de la grandeza y la potencia de Dios. Es lo que demuestra que Dios es quien Él dice que es lo que demuestra que la palabra que se predica en el nombre de Jesús es la verdadera palabra de Dios. Lo sobrenatural y lo demostrativo es lo profético. Cuando estos dos ríos, lo apostólico y lo profético, lo que tiene que ver con carácter, autoridad y organización y administración, se junta con lo profético, lo sobrenatural, la potencia y los milagros de Dios, se forma un río que fluye
desde el trono de Dios, pero que llega a nosotros a través de una persona que se llama Jesucristo, el Cordero de Dios, y cuando nos conectamos con Él, entonces de nosotros fluyen ríos. Ríos, habla plural, ríos de agua de vida. Y cuando nosotros nos vamos a revisar la Escritura, nos encontramos con que el concepto de río aparece desde el Génesis. Se ve también en el Antiguo Testamento y lo podemos ver en el Nuevo. Habla de ríos, plural. Y esto lo relacionamos claramente con Efesios 4:11, cuando la Escritura dice que después que Jesús muere y resucita, entonces Él da dones a los hombres. Después de llevar cautiva la cautividad y liberar al mundo, a todo aquel que cree en Él para tener vida eterna, Él entrega dones, dones hombre. Estos son ministerios, ministros. Estos son hombres o mujeres con un llamado particular, con una unción particular, con una asignación particular de Dios, con una jurisprudencia y con un accionar específico del cielo. Estos son los ministros que habla el apóstol Pablo en Efesios 4:11. Y él dice que una vez que Jesucristo lleva cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, Él establece 5 ministerios. No dice 6, no dice 8, 5. Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. 5 ministerios. Son 5 unciones, 5 tipos de llamado peculiar, 5 tipos de llamado específico, con un equipamiento particular, con dones activos de una manera muy peculiar. Por ejemplo, el maestro tiene un don de revelación, una palabra de ciencia y sabiduría y un entendimiento en la Escritura extraordinario. Pero el evangelista fluye en el don de fe, en el don de los milagros, fluye en el don de sanidades. El apóstol fluye en el don del discernimiento de espíritus, y el profeta en dones operativos proféticos. Esto es lo más maravilloso que podemos entender del reino de Dios. Bueno, uno de esos ríos, que es el que vamos a estar tratando con usted y con toda su familia, es el don del profeta, un don hombre. Ahora, recuérdate de esto: el trono de Dios es eterno, sin principio y sin fin. Por lo tanto, este río que fluye del trono de Dios tiene que ver con lo demostrativo o lo profético, con lo administrativo, lo gubernamental o lo apostólico. Es eterno. Por lo tanto, cuando llega al planeta Tierra para manifestarse, y en los días después de que Jesucristo muere y resucita y da dones a los hombres, ese río se va a manifestar a través de diversas formas. 5 formas particulares y específicas son los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios va a utilizar estos ministerios en el mundo, hombres y mujeres de diferentes edades, de diferentes nacionalidades, para expresar su poder organizacional, su poder gubernamental, su poder de gobierno, su forma de llamar, su forma de equipar a los santos, pero también va a usarlos para demostrar su infinito poder, para demostrar la potencia de su reino y de sus milagros. Y queremos hablar por unos minutos precisamente del ministerio del profeta. Esto es esencial hoy, pero tengo la necesidad de recordarles a ustedes que en el día de ayer, en la presentación de nuestra escuela, yo les dije a todos los que llamaran, desde el momento en que estábamos en el programa, ayer a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, que íbamos a regalarle a usted este libro que escribí hace 3 meses atrás, Saetas de Fuego, conteniendo elementos que son vitales para entender el mover profético. ¿Qué es una saeta de fuego? ¿Qué son los remas de Dios? ¿Qué significa el arco de bronce en la Biblia? ¿Qué significa también, aleluya, la dirección del Espíritu en la batalla? Los actos proféticos. Este libro, Saetas de Fuego, lo estamos regalando. Escúcheme bien, apunte este número. No es escribirnos ahora mismo al Facebook, no, es a este número. Es el WhatsApp de mi oficina. Es más 506. ¿Por qué más 506? El más es para evitar poner una cantidad de ceros que siempre nos piden antes, más
y el 506 es el código de área de nuestro país, Costa Rica. Entonces, más 506-8438-1532. Y le pedimos a los amigos y nuestros seguidores que lo estén poniendo como han hecho en estas últimas horas para ayudar a los que no lo captan de una vez. Vuelvo a decirlo, 506-8438-1532. Si usted me escribe y me dice esto, no en mensaje de audio, no al Facebook, sino al WhatsApp, 506-8438-1532. Si usted me pone, quiero que me obsequien el libro Saetas de Fuego que ofreció el apóstol Ronnie Chávez, porque mi país, ponga, mi país, en mi país Jesucristo es el Señor y el protector, o Jesucristo es el Señor y protector de mi país. Me ha compartido una de mis asistentes, la hermana Dania Navarro, profeta de Dios, que se la ha pasado todo el día enviando el material, enviando el libro. Recuerde que es por internet, no es en papel que lo estamos enviando ni por correo, sino usted lo va a recibir de una vez. Pero dijimos que desde anoche y todo el día 18 de hoy hasta la medianoche, usted puede enviar esto. Puede enviar su solicitud, quiero que me regalen, quiero que me envíen por la internet el libro que ofreció el apóstol Ronnie, Saetas de Fuego, y me lo escribe, no hablado, sino me lo escribe al más 506-8438-1532 y me le añade esta frase para proclamar una verdad. Jesucristo es el Señor y el protector de mi país, de cualquiera de los países de donde mandes eso. Habrá una bendición sobrenatural y te van a enviar el libro rápidamente. Así que, pero se cierra este regalo a las 12 de la noche hoy, hora Costa Rica. Así que nos quedan más o menos unas 6 horas y unos minutos para que te muevas rápidamente, ahora mientras estamos en el programa o después, pero ya después de la medianoche ya no podemos porque estos programas quedan ahí en el Facebook y todos los días la gente lo puede ver. Imagínense, todos los días creyendo que es la oferta es en ese día, nos van a abrumar, nos van a enviar demasiadas notificaciones o peticiones y por eso le ponemos un tope. Hasta el día 18 a la medianoche hora centroamericana es que este regalo opera. Así que llámanos ya y ayúdanos en esto. Bueno, estamos muy contentos con todo esto. Mira, acerca del ministerio de los profetas. Déjame leerte algo que está en uno de mis libros sobre el profeta. Lo profético y los profetas son importantísimos en el fluir del Espíritu. Lo profético de Dios nos ayuda a saber lo que debemos hacer para mantenernos en ese fluir de Dios. Entonces déjame explicarte. Cuando lo profético nos es revelado, los actos que debemos hacer, la forma en que debemos orar, la forma en que debemos cantar, la forma en que debemos ministrar proféticamente, esto es una enorme ayuda, porque es como que nos suben en la avenida correcta del fluir profético del Espíritu Santo. Lo profético es vital. Los profetas son importantes porque junto a los apóstoles ellos traen las coberturas y los fundamentos necesarios para la iglesia. Apóstoles y profetas son ministerios de cobertura. Profetas maduros, no gente que está emergiendo, sino profetas maduros con trayectoria. Apóstoles maduros con trayectoria, con evidencia de su ministerio, son ministerios de cobertura para cubrir, aleluya, al pueblo de Dios y a la iglesia. Y por eso tenemos algunas características que yo quisiera compartir contigo de lo que es un profeta o qué trae un profeta, qué activa un profeta. Recuerda que estamos entrando en una etapa importantísima de evangelismo profético, por eso necesitamos conocer acerca de los profetas hoy, cómo operan, qué producen, en qué áreas de su llamado operan con positividad para que sepamos cómo honrar a los profetas y cómo aprovechar estos ministerios en las naciones. Bueno, número 1, los profetas y su unción son poderosos para derribar reinos demoníacos. Los reinos demoníacos se activan a través del pecado de las gentes, a través de las prácticas de ocultismo, de satanismo, de hechicería y de idolatría. Los reinos demoníacos se activan a través de los pactos de los hombres y a través de los pactos de sus gobernantes. Pactos de sangre, pactos escritos, pactos proclamados,
También los reinos demoníacos se activan en los pueblos por los nombres. ¿Cómo se consagran los pueblos? ¿Qué nombre le ponemos? ¿A quién se lo dedicamos? Todas estas cosas sirven como de material al diablo para que él edifique sobre las ciudades toda una especie de ciudad fortificada que no vemos, pero está ahí impidiendo que la respuesta a las oraciones venga, impidiendo que el evangelio llegue fácilmente a la gente y endureciendo el corazón de las personas. Mas es bueno decir que los profetas de Dios tienen la facultad de quebrantar estos reinos demoníacos. Esto es importantísimo, porque los profetas están ungidos para destruir las obras del maligno. Por eso de cuando en cuando es importante tener en nuestras congregaciones profetas de Dios para que ministren en el poder del Espíritu Santo, profetas del Altísimo para traer palabra y quebrantamiento de esas ataduras demoníacas que a veces vienen por causa de maldiciones generacionales, pactos de los ancestros que por desconocimiento, por pecado, lo que han hecho es servir a otros dioses, pero no al Dios verdadero. Esto ayuda a que los profetas, al orar, al clamar y al decretar, se rompan estas obras del maligno. La unción profética en los profetas también destruye lo carnal, destruye lo pecaminoso y lo demoníaco en la iglesia. Una experiencia interesante en el caso que a mí me atañe es cuando voy a muchos lugares como profeta de Dios o llevo mi equipo de profetas, hay como una sensación en la gente de que va a haber limpieza, va a haber purificación, y aún, déjame decirte, hay un temor reverente que se activa en la gente porque saben que Dios está en control y que Dios puede hacer muchísimas cosas maravillosas en este campo contra lo carnal, contra lo pecaminoso y lo demoníaco en la iglesia. La gente se santifica. La gente quiere buscar de Dios más. El llamado que se hace al altar provoca, aleluya, que las personas se consagren y se dediquen a Dios. Número 4, los profetas traen pureza y santificación a la iglesia. Ya te lo decía, hay una de limpiarse, de santificarse. Hay tiempos impresionantes de arrepentimiento, de confesión de pecados ahí en el altar ante Dios, y esto trae una verdadera santificación. Todavía hoy mucha gente cree que se puede vivir como uno quiere, que se puede pecar y que al final Dios perdona, pero déjame decirte, hay una verdad en todo esto de la santidad y de la santificación. Dios va a usar vasos limpios. Dios va a usar instrumentos humanos que tengan en alto lo que es la santificación, la pureza, el apartarse del mundo y del pecado. A quienes no lo hagan, yo no tengo mucha evidencia de que Dios los use permanentemente. Podrán ser usados por unos meses, un tiempo, pero tarde que temprano se corta el fluir del río de Dios si el ministro anda en contaminación y en pecado. Por eso es importante recordar, número 1, los profetas y su unción derriban reinos demoníacos. Número 2, los profetas están ungidos para destruir las obras del maligno. Número 3, la unción profética destruye lo carnal, lo pecaminoso y lo demoníaco en la iglesia. Número 4, traen pureza y santificación a la casa del Señor. Número 5, los profetas y la unción profética traen revelación de la palabra y de los propósitos de Dios. Si hay algún don que Dios usa a través de profetas, es la palabra de ciencia y el don palabra de sabiduría. La palabra de ciencia nos trae revelación del hoy y del ayer. Lo que está pasando, lo que ocurrió ayer y por qué va a suceder lo que viene, lo entendemos. Es como que Dios revela el tipo de enfermedad que alguien tiene o por qué le llegó esa enfermedad. Es con respecto al presente y al pasado, se activa la revelación de la palabra de ciencia, pero la palabra de sabiduría es cuando Dios sobrenaturalmente activa un fragmento de su todo conocimiento para hablarnos del futuro, para hablarnos de propósitos, para hablarnos, óigame, de llamados, a quien Dios llama, por qué lo llama, darle a directrices divinas claras para la gente que tiene un llamado. Entonces, cuando los profetas se activan en la vida de la iglesia,
hay revelación de los porqués, por qué pasó esto, por qué ocurrió esto y cómo curarlo, cómo sanarlo. Pero también Dios habla acerca de los propósitos, por qué esta persona es llamada, para qué es llamada, le da los diseños, le revela, aleluya, la dirección clara en la cual puede caminar y recibe una guía del Espíritu Santo a través de la palabra de sabiduría. Número 6. La unción profética y los profetas afirman la identidad de cada miembro del cuerpo de Cristo. ¿Recuerdas cuando Jesús llegó al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista? Y Juan claramente dijo delante de aquella muchedumbre que estaba ahí: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan vio venir a su primo. Jesús era primo de Juan, pero de pronto la unción profética en él lo hizo entender cuál era realmente la identidad de Jesús. Y él dijo: el Cordero de Dios. Muchas veces nosotros creemos que somos personas sin sentido o viviendo sin un sentido, sin un propósito. Pero aparecen profetas o emergen profetas que nos traen una palabra y nos cambian la perspectiva totalmente, y nos damos cuenta que Dios nos tenía en su plan, que Dios nos tenía en su propósito, que estábamos para ser parte individual o en forma de matrimonio o familia de un proyecto divino. Es porque Dios entonces revela la identidad de su pueblo, de su iglesia, de sus familias a través de los profetas. Número 7, se unge o se trae una unción de construcción sobre la iglesia como edificio o cuerpo del Señor. La Biblia nos dice que nosotros somos como un edificio, como una casa que está siendo edificada en el fundamento de apóstoles y de profetas. Cuando la unción profética está fluyendo en la iglesia, profecías, propósitos, proyectos, revelación, milagros, hay una construcción, hay una edificación en nosotros como creyentes, y a la vez un amalgamar de personas como si fueran piedras cementadas para crecer juntos como un edificio. Entonces la unción profética trae esa bendición que nos edifica, nos levanta como casa espiritual, nos edifica como el edificio de Dios. Aleluya. Número 8, la unción profética desarraiga líderes y sistemas religiosos caducos y problemáticos, así como sus espíritus babilónicos. La tierra está llena de culturas que han sido permeadas por los demonios y por las prácticas de idolatría, las prácticas pecaminosas, las prácticas engañosas y aún muy idolátricas. Y cuando los profetas llegan a estas ciudades, se rompe ese yugo. La gente sale de la idolatría, la gente sale del engaño, la gente sale del satanismo y entra a una libertad plena en el espíritu. Por eso necesitamos hoy más que nunca que estos días aprovechemos que esta unción profética fluya sobre las naciones, con profetas activos en su propio país, o bien a través de medios como estos, activando y desatando el poder de la unción profética a través de profetas. También, número 9, la unción profética activa el don de la profecía, el espíritu de profecía, y activa el don del profeta. Imagínense, una unción profética que venga a la congregación local, que venga a un conjunto o reunión de iglesias locales como una conferencia, una cumbre, un congreso, y esa unción viene. Esa unción va a provocar varias cosas. Primero, que se active el don de profecía. El Espíritu Santo, como una mano danzante, viene y se posa sobre alguien que comienza a profetizar. Este es el don de profecía que se activa en muchas personas. Pero también el espíritu de profecía se activa para que nuestros sentidos espirituales puedan entender con más claridad simbología profética, épocas proféticas, tiempos proféticos, señales proféticas. Esto nos ayuda. ¿Por qué? Porque esa unción profética activa, aleluya, el don de profecía, pero también el espíritu de profecía. Recuerda que el apóstol Pablo en una ocasión nos habla del don de profecía y dice que cuando esta unción viene, cuando el espíritu de la profecía se activa, dice el apóstol Pablo, todos podemos profetizar
aunque en orden. Todos podemos profetizar. La reunión se vuelve profética, la alabanza se vuelve profética, la intercesión se vuelve impresionantemente profética y con una puntería y una especificidad extraordinaria. Así que recuerda que también se activa el don del profeta. Los que son profetas son activados, algunos emergen, tal vez ni lo sabían, solo estaban profetizando como por un don, pero ahora comienzan a entender que tienen un llamado de profeta. Eso trae la unción profética a la casa de Dios. Número 10, la unción profética planta a los hijos de Dios y los hace florecer en la casa de Dios. Recuerda que dice la palabra que el Hijo de Dios viene a ser como la palmera que se planta junto a corrientes de agua y su hoja no cae. Cuando la unción profética viene, somos plantados, somos establecidos en la casa de Dios, somos establecidos en el fluir del río de Dios. Y qué lindo entrar en congregaciones donde fluyen en lo profético niños, jóvenes, adultos, familias. Qué hermoso es cuando la congregación puede ir más allá de la canción que retóricamente está escrita, de la letra, y fluir en cántico nuevo, en cántico a Jehová, en cántico en el Espíritu. Eso es maravilloso y eso ocurre cuando somos plantados en el río del Espíritu de Dios. Número 11, los profetas inician el modelo divino al oír su palabra. Cuando la palabra es escuchada, se activa el modelo de Dios, se activa el diseño de Dios. ¿Y cuántas veces estamos necesitando esa dirección de Dios, ese diseño, esa visión divina como pastores, como líderes? A veces necesitamos que Dios nos dé una pauta para ver por dónde llevamos la reunión, por dónde llevamos el congreso, qué planificamos para este fin de año, cómo vamos a hacer un campamento de jóvenes, cómo vamos a tener nuestra convención de ministerios, por dónde, cuál es la palabra, cuál es el tema que hemos de desarrollar. Y esto es maravilloso cuando dependemos del Espíritu Santo. También, número 12, la unción profética y los profetas traen confirmación de la palabra al espíritu de la iglesia. Muchas veces la iglesia está soñando, está teniendo visiones. Los creyentes le hablan al pastor o a los pastores: tuve un sueño, tuve una experiencia, creo que Dios habló. O simplemente en medio de las reuniones, la predicación, la palabra que traen los pastores nos va llevando a una línea, pero no hay una cohesión que nos lleve definitivamente a un avance poderoso hasta que la unción profética y los profetas llegan y nos dan una confirmación de que esa es la palabra, esa es la visión y esa es la dirección del Espíritu. Esto es maravilloso. Lo mismo que también tenemos que decir, número 13, que la unción profética y los profetas desatan la alabanza y la adoración en el templo de Dios. Si hay un profeta, si hay ministros que se dicen profetas, pero no les gusta la alabanza, duda de ellos. Si hay profetas o profetisas que dicen que no, la adoración no es importante, duda de ellos, porque es parte inherente de su llamado. El profeta debe ser un adorador, porque es en la adoración de donde se suelta y emana la palabra que deben desatar y profetizar. Entonces concluimos en este nuevo punto. Los profetas y la unción en los profetas va a llevar a la iglesia a una alabanza fresca, a una alabanza poderosa, a una alabanza en el Espíritu y a una adoración plena que tocará el corazón de Dios y traerá la presencia de Dios con sus diversas manifestaciones, que pueden ser milagros, pueden ser sanidades, pueden ser prodigios. Aleluya, esto es maravilloso. Número 14, la unción profética y los profetas activan los dones de fe, los dones de milagros y los dones de sanidades diversas, según el apóstol Pablo nos dice en el libro de Primera de Corintios acerca de los dones. Él dice que Dios activa en algunos el don de la fe, el don de los milagros, el don de las sanidades. Significa que cuando la unción profética se manifiesta en personas sencillas, en personas que han estado mucho tiempo en la iglesia, comienza a activarse algo, comienza a moverse en su espíritu esa unción que los catapulta para ver y creer mucho más de lo que antes creían. Es el don de fe en operación. Empiezas a creer lo que antes no creías, puedes alcanzar lo que antes no estabas creyendo que podías alcanzar.
impones manos, oras por gente y se sana. En la iglesia comienza Dios a activar los dones y operaciones de sanidades por causa de una unción profética. Como ves, es importantísimo la activación de los profetas en la casa de Dios. Déjame hacer un paréntesis para volver otra vez al libro. Saetas de fuego. Dije ayer, digo hoy, es un libro poderoso que nos va a guiar en una nueva dimensión profética en nuestro llamado, nuestro ministerio, nuestra familia. Lo estamos obsequiando, pero la oferta, el regalo se acaba hoy a las 12 de la noche, hora Costa Rica. Eso significa que en las próximas 6 horas tienes que correr, tienes que apurarte. Y si por alguna razón vas a escuchar este mensaje mañana, aunque lo estás viendo en ese momento, lo sentimos, pero esto no es para el 19 ni para el 20, es para el 17 y 18, tal y como el Señor nos indicó. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Simplemente tienes que escribirme, no mandarme un audio, escribirme, no a este Facebook, no, a este WhatsApp que te voy a decir, que es el de mi oficina. Es el 506, que es el código de país, código de área de país, más 506, y escribes el número 8438-1532. Entonces, más 506-8438-1532, y me escriben lo siguiente: quiero que me obsequien el libro ofrecido por el profeta Ronnie Chávez, Saetas de Fuego, un libro hermoso. Y me escribes porque Jesucristo es el Señor y protector de mi nación, y te lo enviará la profeta Dania o mis asistentes, te lo van a enviar de inmediato a través de tu propio WhatsApp. Por eso queremos que tú escribas por tu WhatsApp, porque queda registrado y de inmediato te lo estarán enviando en unas horas. Pero este regalo se acaba hoy a la medianoche, hora Centroamérica, así que tenlo presente, aleluya, para que te muevas rápidamente. Bueno, estamos estudiando acerca de los ministerios, acerca de la unción y del profeta, y hemos hablado de todo lo que activan los profetas cuando llegan a la casa de Dios o a una ciudad. Los profetas inician un modelo divino al oír la palabra, los diseños de Dios los traen, los profetas confirman la palabra al espíritu de la iglesia, los profetas desatan la alabanza y la adoración a plenitud en medio de la casa del Señor, los profetas activan los dones de fe, de milagros, de sanidades divinas. Y mira este punto número 15. Los profetas consuelan, exhortan y liberan a la iglesia. Cuando traes profetas, una compañía de profetas, algo maravilloso va a suceder, porque ellos cargan una unción. Es el río de Dios que se expresa a través del río profético para consolar, para restaurar, para fortalecer y para liberar. Número 17, traen fortaleza y nuevas fuerzas a los creyentes. Yo he visto gente que llega en un desánimo impresionante, en una desesperanza, como hoy está muchísima gente, ¿sabes? Me he movido en estos días en mi país, todavía podemos reunirnos en las iglesias y podemos movernos en nuestro carro para ir al trabajo o al supermercado. Y he visto las calles vacías, pero he visto gente que se mueve con rostros de desesperanza, con rostros de una agonía, de una tristeza y de un temor que uno quisiera gritarles: hay esperanza en Dios, hay todavía fuerzas nuevas en Cristo Jesús. Por eso es importante que sepas que lo profético en tu casa, en tu familia, en tu iglesia, en tu ciudad, activa, recuerda, lo profético activa la fortaleza y las nuevas fuerzas en los creyentes. Además, número 18, aleluya, lo profético y los profetas traen restauración de la palabra, de la unción y del gozo del Espíritu Santo. Vamos a tener reuniones en los próximos días, en las próximas semanas, en nuestras iglesias en América Latina, en Europa y en el mundo. Confiando en Dios, vamos a tener tiempos de restauración del gozo, manifestado en esa risa santa, contagiosa, que llena a la gente en medio de la adversidad. Dios los llena, Dios los satura. Recuérdate que a través de los profetas Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios va a derramar como si fuera un vino literal, que se lo tomen, los va a embriagar y va a cambiar su perspectiva de vida, y el gozo del Señor será la fuerza. Bueno, a través de los profetas esto se activa de una manera poderosa.
El número 19, los profetas desatan el espíritu o la unción de victoria y de conquista en la casa de Dios. ¿Cuánto necesitamos en estos días entender que Dios no ha perdido el control? Que en Argentina o en Brasil o en México o en España, Dios no ha perdido el control. Él está manejando las circunstancias para que se predique el evangelio, para que la gente encuentre el propósito, para que algunos se atrevan a predicar aún desde esas ventanas donde solo se les permite cantar o gritar. He tenido testimonios de hermanos en la fe que a las 20 horas en España están sacando sus chofares por la ventana y están tocándolo en señal de victoria. Otros están predicando la palabra, otros están hablando del evangelio. Bueno, en muchos lugares podemos hacerlo, incluso a través de nuestros teléfonos, a través de nuestros medios tecnológicos. Pero la unción profética, aleluya, restaura la palabra y trae una unción de victoria y de conquista a la iglesia. La unción profética y los ministerios liberan la unción de la guerra espiritual estratégica en el pueblo de Dios, algo que tiene que fluir. El apóstol Pablo con claridad nos dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha, tu lucha y la mía, no es contra gente, no es contra personas de carne y hueso, no, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad, contra espíritus demoníacos que operan en las regiones celestes, donde la gente no lo ve, la atmósfera se mueve. Espíritus de diferente rango y de diferente operación están luchando para controlar naciones, controlar hombres y mujeres a través del pecado, a través de los pactos contrarios a la escritura de los gobernantes. Y bueno, Dios nos está indicando que nuestra lucha es contra estas fuerzas espirituales. Si las logramos vencer y doblegar, habrán cambios en lo natural y en la vida de la gente. Habrá una apertura en el mundo espiritual para el evangelio. Por eso necesitamos esta unción de guerra espiritual estratégica, que podamos manejar los elementos proféticos para poder profetizar y declarar la bendición del Señor. También, número 21, la unción profética y los profetas activan la prosperidad financiera. Esta es desatada por Dios a través de sus profetas. ¿Cuántos han leído Segunda de Crónicas 20:20? Creed en Jehová nuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Es que hay una unción, no tanto de convencimiento o manipulación como algunos hacen creer, no, es una unción de Dios para llevarte por la fe a creer que Dios puede cambiarlo todo, que Dios puede hacer algo maravilloso en medio de circunstancias adversas. Bueno, los profetas y esa unción que se suelta en lo profético nos ayuda a crecer en prosperidad, en abundancia, nos ayuda a apropiarnos de las palabras de fe, en confiar en Dios y a veces hasta dar ofrendas especiales que activan la bendición de Dios y la doble bendición del Señor. Así que creyendo en estos días en los profetas, vamos a ser generosos para abrirnos la venida de la bendición de Dios. Número 22, los profetas destruyen la oposición satánica. A todo esto que hacemos, predicar el evangelio, llevar la palabra de Cristo a las familias, a las naciones, levantar cánticos y adoración a Dios en las iglesias, hay gente que se opone. ¿Por qué se opone? Porque tienen un espíritu atrapado en la oscuridad y en las tinieblas. Y lo peor, algunos le sirven a Satanás y activan cierta oposición, usan entidades de gobierno, usan bloqueos de todo tipo y a veces hacen trabajos de brujería, de hechicería para detener la obra de Dios. La unción profética quiebra esos yugos, la unción profética destruye esos poderes demoníacos y esto debemos saberlo. Número 23, los profetas y la unción profética liberan el poder de la resurrección. Lo que pudiera estar agonizando, lo que pudiera estar muerto, sea una empresa, sea una persona, sea un cuerpo, sea un matrimonio, sea una relación de familia, aleluya, con la unción profética puede entrar en una nueva dimensión de vida y puede levantarse hacia dimensiones extraordinarias. Número 24, los profetas traen el fuego del Espíritu Santo a la iglesia. ¿Y cuánto necesitamos ese fuego? ¿Cuánto necesitamos que el poder de Dios nos llene? A los niños, a los jóvenes, a los matrimonios, a los adultos, a las familias. Y ahora con más razón, en nuestras casas, ahí aislados un poquito, porque los gobiernos nos han pedido que lo hagamos para procurar que no avance la cadena de propagación de este virus, de coronavirus. Bueno,
que podamos orar por una unción, por un derramamiento del Espíritu Santo. Recuerda que la Biblia nos registra en el día de Pentecostés, en Hechos 2, cómo se derramó el Espíritu, pero estaban en un aposento alto, 120 reunidos. Pero en Hechos 10 nos dice que en la casa de Cornelio se derramó el Espíritu Santo entre la visita del apóstol Pedro. Estaban en familia. Bueno, quiera Dios derramar su Espíritu en tu casa, en la casa de tus amigos, de tus vecinos, de tu barrio, de tu país, y que aun cuando estos días son de dificultad y de crisis, resulte al final un derramamiento del Espíritu de Dios, aleluya, y más gente salvada y convertida y con conciencia de Dios de lo que jamás hubiésemos pensado. Número 24, bueno, ya lo dije, traen el fuego del Espíritu a la iglesia, aleluya, y también uno que me salté, que es el 16, la unción profética libera dones y talentos y operaciones del Espíritu. Es cuando descubren talentos, descubren gente con grandes diseños empresariales, donde pueden comenzar las microempresas o macroempresas, donde pueden comenzar los emprendimientos por un diseño y una revelación de Dios. Dejemos que la creatividad del Espíritu Santo se active en estos días por el poder profético. Y número 25, esto es importantísimo. Los profetas y la unción profética acercan el temor de Dios y la reverencia a su santísima presencia en la casa de Dios o donde sea. Esto es importante. En un presbiterio profético, cuando hacemos y llevamos profetas para profetizar, hay un movimiento de profetas y hay un mover de palabra profética, y la gente, aleluya, tiene una reverencia suprema, porque se da cuenta que Dios está en control de todo y que Dios puede decir muchas cosas y lo puede cambiar absolutamente todo. Bueno, espero que estas palabras, estos conceptos un poquito rápidos, pero por lo menos nos permite entender que estamos ante un tiempo profético. Lo necesitamos. Necesitamos entenderlo, necesitamos conocerlo, necesitamos saberlo. Necesitas tomar estas palabras, esto que quedará grabado en Facebook, para tomar nota, para enseñarlo a tu iglesia, para enseñarlo a tu familia, para compartir, para buscar versículos que añadan a esta enseñanza, porque es importante saber que el río del Espíritu Santo está fluyendo ya sobre todas las naciones, y parte de ese río es el afluente que llamamos el ministerio del profeta, la unción profética, que ya está operando para edificar a la iglesia, que está haciendo fluir en nosotros una perspectiva y una percepción profética para entender lo que está pasando y no ser de los que fracasan, de los que van a ser achicados por esta presión del virus, sino más bien vamos a ser levantados. Vamos a crecer en la fe, vamos a tener conciencia de cómo llegar a otros y evangelizarlos para la gloria de Dios. Y te reitero lo que te dije ayer. Tengo en mis manos un grupo de botellitas de aceite que me han regalado. Le llaman, esto me lo regalaron allá en Israel, lo tengo para que lo veas. Son botellitas pequeñas de aceite de la unción. Tú puedes usar de esto, puedes conseguir en alguna librería cristiana, o bien puedes usar aceite, el aceite de tu casa, el que tú usas, o comprarlo en una farmacia y consagrarlo, poner tu mano, dedicarlo para cosas santas al Señor. Y como te dijimos, utiliza esta noche, esta madrugada, unge tu casa, pon aceite en los puntos claves de la casa, consagra tu familia, consagra tu terreno, tu apartamento, tu vehículo, lo que tengas. Dedícaselo al Señor y pídele, según Éxodo 12, que fue una protección extraordinaria de Dios cuando el ángel de la muerte pasó por todo Egipto matando primogénitos. Dios lo anunció, Dios habló de ese juicio, pero previno a Israel diciéndole que si ellos sacrificaban un cordero y tomaban la sangre del animal con un hisopo y lo pintaban en las puertas, en los dinteles de las puertas, el ángel pasaría de lejos y no destruiría a nadie ni habría muerte en esa casa. Nosotros estamos creyendo que Dios protege, que Dios nos guarda, y aunque estamos tomando las medidas que las autoridades de salud nos están dando en mi país y en el tuyo, nos estamos guardando y siendo obedientes para ser como personas corresponsables de todo esto, más bien aquellos que ayuden para que este virus desaparezca.
Pero además de eso, y sobre todo eso, confiamos en Dios. Pedimos la protección de Dios. Pedimos que la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, nos cubra y cubra a nuestros parientes. Ya no ponemos sangre en la puerta. No, ahora es un aceite como un acto profético, tipo del Espíritu Santo, tipo de la consagración, porque la sangre de Cristo ya está pintada en los dinteles de nuestra puerta, de nuestro corazón. Y eso hace que la protección de Dios pueda ser pedida, pueda ser recibida, anhelada y, aleluya, Dios la otorga. Por eso vamos a pedirle a Dios protección una vez más por ti, por tu familia, por tu casa. Aleluya, siento una carga especial hoy por la Argentina, por Nicaragua. También vamos a orar en forma muy particular por los Estados Unidos, por España, por Italia, mucha gente querida en Francia, en los países del norte, México, Canadá, y por qué no decirlo, por qué no orar también por Uruguay, por Paraguay, por Bolivia, por Perú, por Chile, que está en situación crítica, en todo el Brasil, la bendición para ellos, en Venezuela, en Colombia, en Surinam, en las Guyanas, en la tierra toda de Sudamérica, en Centroamérica, los queridos hermanos de Panamá que amamos mucho, en Costa Rica, en todo el país, la bendición de Dios sobre El Salvador, Honduras, Nicaragua, sobre Guatemala, sobre Belice, una nación que amamos muchísimo, y sobre todo el Caribe, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Jamaica, Aruba, Curazao, las Antillas Neerlandesas, todas las islas, ¿no? Haití. Gloria a Dios, que Dios ponga su mano maravillosa sobre estos países y los que no pude mencionar, y que traiga protección aún sobre el Asia, sobre China, sobre Corea del Sur y del Norte, sobre las Filipinas, Indonesia, sobre Irán y sobre Irak, países muy cercanos, y que cubra a todos y que este virus caiga abatido por el poder de Dios. Vamos a orar. Padre de la gloria, en el nombre maravilloso de Jesús, estamos trayendo esta escuela a las familias, para animarlas, para hacerles saber que tú estás en control, que no hay ningún despropósito en ti. Y a los que te amamos, todas las cosas ayudan a bien, aquellos que son llamados conforme a tu propósito. Tú tienes un plan, tú tienes un tiempo y tú tienes una forma de operar. Y sé que de toda esta crisis se va a salir fortalecido, bendecido y con mucha gente en nuestras familias y amistades salvada. Muchos se consagrarán a ti, muchos en este tiempo de aislamiento van a clamar al cielo y verán tu gloria. Y mientras tanto nosotros seguimos orando en familia, seguimos ayunando en familia, seguimos enseñando la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra de Dios en familia, seguiremos alabando y seguiremos adorando tu nombre en familia. Gracias por la oportunidad y ahora te pedimos por estas naciones que hemos mencionado, que de frontera a frontera, de mar a mar, ciudades grandes y pequeñas, todas sean guardadas, Señor, que la muerte sea reprendida, que el ángel de la muerte sea sometido hoy, Señor, que en el nombre de Jesús todas las consecuencias de la propagación de este virus sean minimizadas. Cerramos la puerta a Satanás y a sus demonios de operar, trayendo muerte y destrucción, y sobre todo atacando a niños, adultos mayores, a jóvenes en el árbol respiratorio, en sus vías respiratorias. Reprendemos esa operación de Satanás y declaramos que por la llaga de Cristo todos hemos sido curados y nos podemos resguardar bajo tu abrigo santo para que pase de lejos la peste y que en el tiempo oportuno podamos ver a miles de miles salvados, porque sé que los llevarás a tus pies en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Ahora escúchame una vez más. Esta oferta de regalo del libro Saetas de Fuego que escribí, que tiene temas profundos sobre profecía y profecía en familia y el actuar en la palabra profética para traer bendición a nosotros, nuestra casa y nuestro país. Esta oferta de regalo se cierra hoy 18 a las 12 de la noche, hora Costa Rica. Eso puede ser 3 de la mañana en Argentina, puede ser al día jueves en la mañana en Europa o a otra hora. Pero a las 12 de la noche ya nuestra gente de computadoras detiene el envío de este libro, así que a correr. Si tú ves esta transmisión o esta grabación después, lo sentimos, pero ya no operará
porque tenemos que poner un límite para que nuestra gente pueda cumplir con su cometido. ¿Cómo lo puedes recibir? Simplemente escribiéndome un mensaje de texto al WhatsApp 506-8438-1532 y me pones: quiero que me regalen, que me envíen el libro Saeta de Fuego, ofrecido por el apóstol Ronnie, y también quiero proclamar, quiero declarar que Jesucristo es el Señor y protector de mi nación. Una vez más, el número 506 más 506-8438-1532, y recuerda, tienes 6 horas para poder hacer tu envío de tu WhatsApp, y a ese mismo WhatsApp, en cosa de unas horas, te lo enviarán para que lo tengas y puedas estudiar en familia Saetas de Fuego. Nos vemos mañana, naciones, amigos, familias. Nos vemos otra vez en la Escuela Profética de la Familia, mañana a las 17 horas centroamericanas, a las 18, 20, 25 horas, 24 horas en algún país del mundo, o quizás en la madrugada en Europa. Nos vemos, Dios mediante, reitero, mañana otra vez estaremos juntos. Sí, además, te añado algo. Estamos a partir de mañana ofreciendo un estudio bíblico sobre la familia, pero ese es escrito. Lo vas a poder encontrar en precisamente en la página de Facebook, Apóstol Ronnie Chávez Oficial, y mañana temprano vas a tener el primer estudio sobre la familia, para que así como esta escuela que es en vivo, además puedas tener estudios todos los días para que puedas compartir con los tuyos, enviarle a tu gente, enseñar a tu discipulado, si es que lo tienes en la casa, en tu familia, o bien en tu iglesia, pastor, si todavía te permiten el ministro de salud en tu país, en tu ciudad, hacer reuniones. Comparte sobre la familia. Bendiciones para todos, ha sido un placer para Ronnie Chávez saludarles y bendecirles, y nos vemos mañana a las 17 horas de Centroamérica.